Un aspecto muy importante y muy exitoso del Consejo de Aragón son las colectividades. ¿Nos puedes contar cómo se organizan las colectividades, cómo funcionan? Bueno, contrariamente a lo que mucha gente, sobre todo historiadores o pseudohistoriadores de la derecha, dice que fue impuesto a la fuerza a las colectividades. Bueno, eso en un sitio donde no haya ninguna tradición cooperativista ni libertaria, pues pudiera suceder. En Aragón no era el caso porque, por ejemplo, siempre ha habido en toda la franja del Cinca y medio, el Cinca medio y el Bajo Cinca, ahí había una tradición libertaria muy grande y una tradición cooperativista a partir del pensamiento de Costa. Entonces, de hecho, ahí se produjo durante la tercera insurrección anarquista en diciembre de 1933. De toda España, donde estaba convocada, en Aragón fue donde más fuerza tuvo ese levantamiento anarquista. Entonces, en muchas zonas de Huesca y también del Bajo Aragón, se llegó incluso a proclamar el comunismo libertario durante unos días hasta que entró la Guardia Civil y desbarató todo. Pero en el Cinca Medio, en el Bajo Cinca y en la Hoya de Huesca, había una gran tradición libertaria, por lo cual cuando luego se puso todo a favor de que se pudiera constituir las comunidades, las colectividades libertarias, ese comunismo libertario por el que abogaban los anarcosindicalistas, pues eso fue sencillísimo. En el Bajo Aragón, en Mar de las Matas, Alcoriza, Valderrobles, etcétera, etcétera, es la misma situación. También durante el levantamiento anarquista de diciembre del 33 también se constituyeron en Alcoriza, en Mar de las Matas y en otros pueblos del Bajo Aragón se constituyeron esas comunidades libres, esos ayuntamientos transformados en colectividades donde se implantó, ya te digo que por breves días, el comunismo libertario. Entonces, cuando se les posibilita de que eso se lleve a cabo, ahí es sencillísimo. Hay en otros sitios que no tenían esa tradición, por ejemplo, en la zona de Monegros y demás, que a medida que iban avanzando las columnas libertarias, iban implantando el comunismo libertario y formando las colectividades. Entonces siempre había gente de las columnas que tenía pues muy clara la idea de la organización libertaria de la sociedad y eran las que pusieron en marcha esas colectividades. En otras fue casi motu propio porque era lo que habían estado deseando desde hace ya bastantes años. Entonces, ya te digo, en algunos sitios se impuso por la fuerza, pues seguramente sí, pero en la gran mayoría eran los propios agricultores los que integraban la comunidad porque era lo que veían que era lo más favorable para ellos. Entre otras cosas porque había muchísimas tierras que habían sido abandonadas por los propietarios, caciques, derechistas, fascistas y demás, y esas tierras quedaban libres. Entonces, esas eran las primeras que se incorporaban a la comunidad. Luego, mucha gente, pequeños agricultores, pequeños propietarios, claro, veían que era mucho más fácil y mucho mejor trabajar en común las tierras con todos los medios de producción, toda la maquinaria, que cada uno llevarse lo suyo. Con todo, había alguno que se le autorizaba mantener las tierras, pero las tenía que trabajar él, no podía contratar absolutamente a nadie, con lo cual, de facto, pues ella, es que era la única posibilidad, era entrar en la colectividad, porque si no, no podía sacar adelante todas las tierras. Y este sistema, las colectividades, el Consejo de Aragón con este sistema consigue mejorar la producción agropecuaria, moderniza el campo, introduce, mejora las semillas, introduce maquinaria en el campo, consiguen abastecer a la población, comercian con el exterior y además suministran víveres al frente.
se consigue este salto en plena guerra y con la división que existía, habiendo perdido las tres capitales? ¿Cómo se consigue este salto económico? No sé si calificarlo de milagro, como dice muchas veces, o simplemente fue una manera de organizarse mejor. Mira, el año climatológico, por ejemplo, del 1937, fue el mismo para Aragón que para Cataluña, que para otros territorios nacionales. Sin embargo, en Aragón, desde que se pone en marcha el sistema de las colectividades y el Consejo de Aragón controlando y organizando y demás, se logra aumentar la producción con respecto al año anterior. De hecho, cuando entran las tropas franquistas en muchos pueblos, ven que en el 38 los almacenes están llenos de trigo, de aceite, de víveres. La producción, eso fue una demostración fehaciente de que la producción en común es positiva, es un salto cualitativo sobre la producción individual. ¿Por qué? Por lo que decíamos, si tú compartes toda la maquinaria y todo lo necesario para la producción, es mucho más rentable que no hacerlo de forma individual y que cada uno se busque la vida por su lado. Aparte, como luego había una relación porque estaba todo coordinado. Cada colectividad tenía relación con las colectividades vecinas, entonces había troques, había intercambios de productos de unas con otras. Y el sobrante, lo que eran los excedentes, eran los que se empleaban para luego hacer trueques, cambios de otros productos que no había en Aragón. Por ejemplo, pescado, no existía el pescado, leche era deficitaria, pero en Aragón sobraba cereal, sobraba aceite, sobraba azafrán, etcétera, etcétera. Entonces, eso se intercambiaba con Valencia, con Cataluña, incluso con Francia también, y entonces esa relación económica fue muchísimo más positiva que la que de forma individualizada venían realizando tradicionalmente los campesinos aragoneses.